Saludos y bendiciones para todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. Hoy estoy con vosotros para traeros un nuevo mensaje. Hoy lo he titulado Sembrar discordia. Una de las actitudes más peligrosas y que produce efectos muy dañinos es sembrar discordia. En toda siembra se recibe una cosecha. El que siembra trigo cosecha pan. El que siembra amor cosecha amistad. Pero el que siembra discordia cosecha ruina espiritual y división. La discordia es como una semilla venenosa, pequeña al principio, casi invisible, pero con el poder de destruir una familia, una iglesia o una comunidad entera. Dios, que examina los corazones, pone al que siembra la discordia entre los hermanos al final de la lista de lo que él aborrece, pero con un énfasis especial. Dice, y aún 7 abomina su alma. Esto nos indica que sembrar discordia es una de las cosas más graves a los ojos de Dios. Ahora, ¿qué significa sembrar discordia? El verbo sembrar implica una acción con una intención, claro. No se trata de un simple error o malentendido, sino de introducir deliberadamente palabras o actitudes que van a separar, que van a enfriar o que van a enfrentar a las personas. Y en el tema espiritual, enfrentar a los hermanos de la Iglesia. Sembrar discordia puede manifestarse de varias formas. Primero con palabras, rumores, críticas, insinuaciones, chismes disfrazados de preocupación espiritual. En segundo lugar, con actitudes, actitud de orgullo, favoritismo, falta de perdón, envidia. Y por último, con acciones, tomar partido, crear grupos, fomentar sospechas. Tomar partido es elegir un bando o una posición, y no tomar partido es mantenerse neutral o imparcial. El sembrador de discordia no construye, sino que divide. No edifica, sino que destruye lo que Dios edifica. El sembrador de discordia suele justificarse diciendo, yo solo dije la verdad o solo estoy dando mi opinión, pero su verdadero propósito, consciente o no, es romper la unidad del espíritu. Jesús nos dice en Mateo capítulo 12, verso 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Quien siembra discordia coopera con el enemigo. Y, puesto que Satanás siempre ha querido dividir aquello que Dios une, desde el Edén, cuando sembró discordia entre Adán y Eva, mediante la culpa, hasta hoy, el diablo trabaja en sembrar discordia, desconfianza, resentimiento entre los hijos de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de sembrar discordia? En primer lugar, destruye relaciones, amistades se rompen, familias se distancian, iglesias se enfrían. En segundo lugar, enfría la obra del Espíritu Santo. Donde hay murmuración y conflicto, el Espíritu Santo se entristece. Y en tercer lugar, trae juicio divino. Dios aborrece la división. En el Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Recordemos, el sembrador de discordias puede parecer una persona activa, espiritual o quizá defensor de la verdad, pero si sus palabras producen división, no está siendo guiado por el Espíritu Santo, sino por su naturaleza carnal y pecaminosa. Dios no pasa por alto la siembra de discordia, y aunque a veces la disciplina tarda en llegar, siempre llegará el juicio divino. Ahora, ¿cómo evitar sembrar discordia? En primer lugar, debemos guardar nuestra lengua. En Proverbios capítulo 21, verso 23, Salomón dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Antes de hablar, pregúntate, ¿esto que voy a decir edifica, une o divide? En segundo lugar, practicar el amor fraternal. Sobre todo, dice Pedro en su primera carta, sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En tercer lugar, debemos ser pacificadores. En Mateo capítulo 5, verso 9, Jesús nos dice, bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. En cuarto lugar, debemos perdonar y hacerlo con prontitud. La falta de perdón es un campo de cultivo para el resentimiento y el odio. Y en quinto lugar, habla directamente con el hermano ofendido. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No hables de él, sino habla con él. Lo que sembramos en otros termina también contaminando nuestro propio corazón. Por eso debemos examinarlo cada día y preguntarnos, ¿hay palabras que dijimos y que sabemos que causaron división? ¿Hay gestos en nosotros o comentarios que siembran desconfianza? ¿Hemos escuchado sin corregir al que murmura y crea contiendas? Si es así, debemos pedir perdón al Señor y reparar el daño. Es tiempo de sembrar unidad, amor y gracia. Recuerda que el Espíritu Santo se mueve donde hay armonía. Como conclusión, decir que Dios ama la unidad y aborrece la desunión, la discordia. El enemigo no puede vencer a una iglesia unida, pero sí a una iglesia dividida. Por eso debemos ser sembradores de paz, de comprensión, de perdón y nunca sembradores de discordia. Pablo en Efesios capítulo 4, verso 3 nos dice, solícitos, o sea, quiere decir cuidadosos, en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Debemos procurar hacer todo lo posible con diligencia. Con mucho cuidado debemos guardar y proteger la unidad del espíritu enlazados mediante la paz. Debemos también orar y pedir al Señor que nos libre de toda raíz de amargura que quiera brotar en nuestro corazón, que nos dé un espíritu pacificador que edifique y que no destruya. Y por último, que nos ayude a ser sembradores de amor y no de discordia, y que nuestra lengua sea instrumento de bendición y no de división. Bien, pues este es el mensaje que os traía hoy. Me despido con un fuerte abrazo y te espero el próximo día.